es martes 9 de abril. Continuamos estudiando la lección número 2, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. El texto para memorizar dice así: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Amoroso y bendito Dios que estás en los cielos, cuán agradecidos nos sentimos por pertenecer a un pueblo especial. Permítenos disfrutar no solamente tu presencia, sino también de la evangelización de tu mensaje al mundo entero, para que acelere tu próxima venida, porque Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Para hoy, martes, fieles en medio de la persecución. Cuando Dios inauguró la época del Espíritu Santo, derramando en el aposento alto a la tercera persona de la divinidad, el día de Pentecostés, específicamente el domingo 6 de Sivan, esto produjo que un día se bautizaran 3,000 personas y en otra ocasión 5,000 personas. Esto nos dice que esas 8,000 almas arrebatadas al enemigo iba a producir una terrible persecución en el seno de la iglesia incipiente. Y eso fue tan cierto que la persecución se inicia con Pedro y Juan ante el Sanedrín. Y luego encontramos a los apóstoles haciendo milagros, y después de la elección de los 7 diáconos surge el primer mártir de la iglesia, Esteban. Esteban predicó el evangelio a su pueblo, y su pueblo lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, matándolo, diciendo: Señor, no le imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Alrededor de 2,000 cristianos, incluyendo a Nicanor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante la gran tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban. Luego de Esteban muere Santiago, conocido como Jacobo el Mayor. Se dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, tanto el que lo conducía como Jacobo fueron decapitados juntos. El siguiente fue Felipe. Felipe sufrió el martirio en Hierópolis, Frigia. Allí fue azotado, echado a la cárcel y después crucificado en el año 54. Después de Felipe muere el evangelista Mateo, que en Etiopía Mateo sufre el martirio siendo muerto por una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 de nuestra era. Luego de Mateo muere Jacobo el menor. A la edad de 99 años fue golpeado
y apedreado por los judíos, y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Después de este, Jacobo el menor, muere Matías. Todo eso en el primer siglo de la era cristiana. Después de Jesús, estos fueron los mártires por el Señor. Matías, que fue el sustituto de Judas, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, cuando fue a Edesa, fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. Por eso se llama la cruz de San Andrés. El evangelista San Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Pedro, Hegesipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte, y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir, pero llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que Cristo le respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, regresó a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado boca abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era indigno de ser crucificado de la misma forma y manera del Señor. Después de Pedro muere Pablo. Pablo fue tomado preso por Nerón y los soldados llegaron a sacarlo de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado dio su cuello a la espada y fue decapitado en la vía Ostia. Judas, el Alfeo, hermano de Jacobo, comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en Edesa en el año 72. Bartolomé, que fue a predicar el evangelio a la India y finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás, llamado el Dídimo, predicó el evangelio en Partia y la India. Fue martirizado, atravesado con una lanza. San Lucas viajó con Pablo a varios países y fue colgado en un olivo por los idólatras sacerdotes de Grecia. Simón, el celote, predicó el evangelio en Mauritania, en África, en Gran Bretaña. Allí fue crucificado en el año 74. Juan, el discípulo amado, las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Tiatira y Laodicea fueron fundadas por San Juan y fue enviado de Éfeso como pastor a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo, escapando milagrosamente sin daño alguno, y el emperador Domiciano lo desterró a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Y Nerva, cuando Domiciano fue asesinado, lo liberó y fue el único apóstol que escapó una muerte violenta. Bernabé era de Chipre, de ascendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar
en el año 73 de nuestra era. Esta es una breve historia de los cristianos del primer siglo que sufrieron tanto por el loco de Calígula como también de Nerón y luego Domiciano. Estos emperadores hicieron grandes estragos, pero la historia nos dice que mientras más cristianos morían, más cristianos se convertían, tanto en la arena del circo romano como fuera de este. ¿Por qué? Porque el evangelio era semilla para el crecimiento de este. La palabra de Dios nos dice que a pesar de los ataques del diablo a la iglesia incipiente, la Biblia nos dice que Pablo predicó el evangelio al mundo entero. En aproximadamente algunos 30 o 35 años ya el evangelio había sido predicado al mundo entero. Dice el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 86, la pluma inspirada, lo siguiente: la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la ministración de la palabra de Dios en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. Eso está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 86 y 87 de la pluma inspirada. Y termino con esta cita del Conflicto de los Siglos, página 44, que nos dice así: la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos, pero Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltaría a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan 15:20. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. Conflicto de los Siglos, página 44 de la pluma inspirada. Hermanos, así como ellos fueron fieles en la inseguridad y en la incertidumbre, Dios quiere que su pueblo sea fiel en este siglo XXI, de tal manera que seamos como trofeos para Dios, exhibiéndolo a todo el universo como personas fieles en medio de la persecución. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana, miércoles 10 de abril, asistencia a la comunidad. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita, invite a otros a la suscripción. Que Dios nos bendiga.